emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Hola amigos, un saludo cordial para todos. Abel Campos aquí en la radio. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en toda la región, en las localidades cercanas a Neuquén Capital, pero también a nuestros amigos que están escuchando este programa cada sábado a partir de las 16 horas Argentina en otros países. Recuerden visitar nuestra página web www.abelcamposministry.org o seguirnos en Facebook, Abel Campos Ministerio. Hoy tenemos la segunda parte del programa que iniciamos el sábado pasado. Estuvimos hablando de los demonios. Es un tema que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Tenemos que indagar en las Escrituras para tener conocimiento suficiente y de esta forma actuar en favor de nuestra vida, de nuestra familia, pero también de otras personas. Así que luego vamos a introducirnos en varios pasajes de las Escrituras que nos indican cómo expulsar demonios, quiénes son, de dónde vienen. Bueno, tenemos hoy muchas respuestas para ustedes. Varios puntos importantes que nos van a ayudar a conocer más la actividad del infierno para poder refutar, para poder romper todas esas cosas que atormentan, atacan y molestan a las personas. Tengo 7, casi 8 puntos para tratar en el tema de hoy. Primero, ¿quiénes son los demonios y quién es Satanás? Porque antes de introducirnos en la manera que ellos actúan, la forma que ellos trabajan, vamos a conocer lo que dice la palabra de Dios, de dónde vienen, quiénes son. La gente se pregunta muchas cosas. Tengo 2 bases bíblicas para comenzar. Ezequiel capítulo 28, verso 2 en adelante, y además tengo a Isaías 14, del 12 al 17. Vamos con el pasaje de Ezequiel capítulo 28. Hijo de hombre, le habla el profeta, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí, a partir de este momento, mientras leemos, usted se va a dar cuenta de dónde viene Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, quiere decir que fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos un pasaje importante en Ezequiel que habla del querubín, el ángel, lucero, Luzbel, Lucifer o Satanás. En Isaías 14, versículos 12 al 17, leemos esto. ¿Cómo caíste
del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Estos dos versículos o pasajes básicos hablan de la existencia de un querubín, un ángel, que se reveló en el cielo y arrastró a la tercera parte o las 3/4 partes de los ángeles que desobedecieron a Dios. Hay dos teorías, según los teólogos, del origen de los demonios. La más aceptada por todos es que, por supuesto, Satanás fue arrojado, fue expulsado de la presencia de Dios, y todos los demonios o ángeles que le desobedecieron estuvieron destinados a ser seguidores de Satanás, y de esta manera, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Satanás entra en el mundo tentando en primer lugar a la mujer de Adán. De manera que este es el origen bíblico de los demonios. Fíjense que Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira, porque de suyo habla, es así, su naturaleza es así. Entonces sus seguidores, los demonios, son invasores ilegales, a los cuales se les dio lugar para entrar. Ningún espíritu inmundo puede quedarse cuando un cristiano desea seriamente que se vaya. En la palabra de Dios leemos en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿pueden entrar los demonios? ¿Cómo entran los demonios? Todas estas respuestas tengo hoy para ustedes, queridos y estimados oyentes. Pero los demonios son invasores ilegales, entran en las personas. Inclusive cuando nos convertimos y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, pero puede que una persona aún creyente, creyendo en Dios y habiendo dado lugar a la desobediencia, al pecado, le entren demonios en su vida. Y esa es la causa de tantos y muchísimos problemas que vemos en la gente. Y esto es algo que debemos entenderlo a través de la Escritura para poder enfrentarnos con una realidad. En Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, dice que cuando un espíritu sale del hombre, entonces si sale es porque entró. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Los demonios son espíritus sin cuerpo, de manera que ellos buscan habitar en un cuerpo. Habitan el cuerpo de las personas, de los humanos. Y cuando decide volver a su casa y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, fue liberado, fue limpio, fue transformado, fue perdonado por el poder del Señor y liberado. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, cuando la persona da lugar. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto explicó el Señor en cuanto a la posesión, digamos, no posesión, voy a rectificar, sino al tormento de los demonios. Un espíritu inmundo, un espíritu malo, no puede poseer a un creyente, porque el Espíritu Santo está en él y él es su dueño. Jesús es su dueño, fue comprado a precio de sangre, pero sí puede atormentar, puede molestar y puede inclusive conducir a enfermedades y a muchas cosas que son muy perjudiciales para las personas que están en este estado.
Necesitamos saber el segundo punto, ¿cómo entran los demonios? Porque usted me dirá, ¿y cómo es que entra un demonio? Sí, entran y se quedan alojados en el cuerpo de las personas, en la mente de las personas, hasta que son expulsados. Indudablemente que no entran si el creyente mantiene su mente bloqueada y escucha la voz de Dios, haciendo además lo que Dios dice que debemos hacer. Recuerde una de las enseñanzas que dimos en la radio, que Deuteronomio 28 nos indica el camino para estar libres de esto, pero nos alerta de los problemas tremendos que podemos pasar si no obedecemos a Dios. Las potestades del mal no tendrán éxito y no entrarán si realmente tenemos nuestra mente bloqueada a la maldad, escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él dice. Entonces entendemos que la mente y emociones son el plato favorito de los espíritus inmundos, porque allí habita en realidad la debilidad del hombre. Los demonios se alojan en el cuerpo de la persona, así como lo hace una enfermedad. También entran en algunos cristianos. Los espíritus inmundos tienen acceso y entran en la vida de las personas a través de experiencias personales por pecado y desobediencia. Muchos entran durante la niñez y adolescencia mediante el abuso y el rechazo. El nacimiento nuevo nos provee la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nuestra alma es reconstruida y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo a partir de ese momento. Entonces no es la voluntad de Dios que su templo esté contaminado o afligido por uno o muchos espíritus inmundos. Leamos Colosenses capítulo 1, verso 13. Fíjense esta declaración tan determinante para nuestra libertad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto dice Colosenses. De manera que al habitar en el cuerpo de una persona, los demonios obtienen una mayor ventaja para controlar a la persona que cuando trabajan desde el exterior. Cuando un espíritu maligno habita en el ser humano, se dice estar endemoniado o con un espíritu del mal. Hay una traducción que es un poco, digamos, incorrecta en la Reina Valera que nosotros utilizamos. No hay posesión sobre un creyente, sobre un incrédulo, alguien que no ama a Dios sí, pero no sobre un creyente. Y también pueden atormentar debido a iniquidades y maldiciones generacionales. En el transcurso del programa vamos a explicarle a usted cómo liberarse de todas estas cosas. Vamos a ir al siguiente pasaje de la Biblia, en Marcos capítulo 9, versículo 17. Y esto es para las personas que no creen y aún gente que no cree de que los demonios pueden habitar en una persona. Y está escrito en la Biblia, Jesús hizo esto, sanó, liberó, enseñó y sanó a los atormentados por el diablo. Marcos 9, versículo 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Fíjense que en muchas ocasiones en la palabra del Señor habla de espíritu mudo, espíritu sordo, o sea, un espíritu que había llevado a una enfermedad a muchas personas. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Le estoy leyendo esto para que usted vea que esto es real y está en la Biblia. Y esto no ha dejado de ser. Todavía sigue sucediendo, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene el poder y la autoridad para deshacer estas obras, porque Jesucristo vino para deshacerlas. Marcos capítulo 1, verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Luego tenemos Mateo capítulo 4, versículo 24, y se difundió su fama, la fama del Señor Jesús, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjense que siempre hay una actividad en conjunto con el tormento o la aflicción de uno o varios demonios, y está muy involucrado con las enfermedades.
de manera que muchas enfermedades son provocadas por estos espíritus. Tercero, ¿puede habitar en una persona uno o varios demonios? Y la respuesta es sí. Al habitar en el cuerpo de una persona, los espíritus malos obtienen una ventaja mayor para controlarla a la persona. Y cuando un espíritu inmundo en el ser humano se dice que está endemoniado o tiene un espíritu del mal. Estos espíritus no trabajan solos. Siempre están en grupo y se ayudan entre sí para atormentar a quienes le dan cabida. Repito, si usted no le da cabida, no le pasará nada. Tomemos el ejemplo de una persona que por causa de una herida profunda ocasionada por otra persona no perdona a su agresor. La falta de perdón le origina una serie de pecados que permiten al infierno continuar su tormento. De esta manera la persona es contaminada con raíz de amargura, rencor, odio, venganza, llevándola a tener diversas enfermedades consecuentes. Su falta de perdón. Así sucede con quienes han sido abusados, violados, manipulados y con muchas personas que están sufriendo consecuencias de las iniquidades pasadas, de las maldiciones de nuestros antepasados. Entonces, sí que pueden habitar en una persona o pueden dañar, atormentar o molestar a las personas. Para esto es necesario entender el punto 4, que todos los hijos de Dios podemos expulsar a los demonios. Por supuesto que sí, porque Jesús nos delegó su poder. En San Lucas capítulo 10, versículo 19, leemos esta afirmación. He aquí, Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De manera, esa palabra potestad significa autoridad. Serpientes y escorpiones no se refiere en este caso a reptiles, se refiere a géneros espirituales. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recordemos también que cuando Jesús ordenó a los apóstoles y a los discípulos ir a predicar la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, les dio autoridad para anunciar que el reino de Dios se ha acercado y además para sanar enfermos y echar fuera demonios. Todos los apóstoles y los discípulos lo hacían. La iglesia de hoy también lo tiene que hacer. Entonces, ¿podemos expulsarlos? Por supuesto que sí. Usted tiene poder delegado por el Señor. Y basta que entienda la palabra del Señor para que tome confianza. Yo me he encontrado con mucha gente con muchos miedos. Tienen miedos. Cuando les hablamos de este tema, tiemblan, se ponen nerviosos, comienzan a tener tremendos problemas. Uno puede tener un momento, un periodo largo de intercesión, de guerra espiritual en oración y seguir su vida normalmente sin necesidad de que hayan tantos problemas como muchos dicen. Me puse a orar, comencé a orar, decidí orar firmemente para derribar todas estas cosas que yo sé que el infierno me está trayendo a mí, a mi casa, pero resulta que ahora tengo tremendos problemas. Eso no tiene por qué suceder. Es porque seguramente está actuando el temor y el miedo en usted. Usted tiene que estar seguro de que Dios le da autoridad y poder. Cuando tomamos nuestra posición como hijos de Dios, cuando nos apoderamos de ese poder, de esa autoridad, de esa gloria que Dios nos dio para reprender, para expulsar y para deshacer las obras del infierno, entonces confiadamente podemos orar, interceder, rogar por nosotros, nuestra casa y por otras personas. Punto número 5. ¿Puede volver un demonio a una persona? Y si sales porque entró, si sales porque en algún momento entró, y tiene que obedecer una orden dada por uno o varios hijos de Dios. No se puede quedar en una persona. Cuando lo expulsamos, se va, no resiste. Pero puede volver si la persona liberada insiste en su desobediencia, invitando nuevamente a ser atormentado. Esto leemos en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, salió. ¿Por qué salió? Porque alguien lo echó. ¿Y quién puede echarlo? ¿Quién puede expulsarlo? Los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, todos
absolutamente todos tenemos esa autoridad. Entonces dice el Espíritu: volveré a mi casa de donde salí. Los espíritus inmundos consideran el cuerpo del hombre su casa porque ellos no tienen cuerpo, son espíritus sin cuerpo, entonces necesitan introducirse en el cuerpo de alguien. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Esto es una persona que se liberó, una persona que está amando a Dios, que obedece al Señor, que busca, desocupada. O sea, no hay nada que la ocupe, esto es importante. Por eso es necesario que la persona liberada en su interior lo ocupe el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo ocupa? Cuando le damos lugar a Él. Cuando decidimos servir a Dios, cuando decidimos volcarnos a Él, amarlo, no solo leyendo la Escritura y yendo a la iglesia, sino prácticamente todo el día en la presencia de Dios, aunque esto no nos quita seguir trabajando, ni estudiando, ni llevar nuestra vida normalmente, pero sí ya con nuestra mente ocupada en adorar a Dios. Entonces el Espíritu va cuando encuentra la casa desocupada, cuando usted no cortó verdaderamente con la raíz o con el problema que lo indujo a ser molestado y atormentado por un espíritu de maldad. Entonces el Espíritu va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ahí vemos cómo los espíritus malignos trabajan en conjunto. Y entrados moran allí. Y el estado o el postrer estado de aquel hombre o mujer o joven viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense qué necesario que es entender de que cuando a una persona le llega la oportunidad, le llega el Evangelio, la palabra del Señor, por ejemplo, un chico que se droga y que es liberado, y que durante un tiempo se aleja de la adicción y todos los problemas consecuentes a esta debilidad, a este problema y a este pecado, cuando vuelven porque dieron lugar en su mente, y vuelven los espíritus inmundos. Entonces, cuando somos liberados, tenemos que ser decididos en seguir a Dios, tenemos que ser decididos en vivir en comunión con el Espíritu Santo. Punto 6. Nuestra defensa es la batalla espiritual. Y esto es muy necesario decirlo. No es ventajoso para nosotros ignorar las fuerzas y los métodos del demonio. Si ignoramos, le permitimos a Satanás que actúe sin ser descubierto y sin oposición. Dejar de participar de manera constante en la batalla espiritual es descuidarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo. Muchos cristianos no están comprometidos en la lucha espiritual porque no se les ha enseñado sobre su importancia ni la manera de cómo llevar a cabo la lucha. En esta época, cuando se ha aumentado la práctica del espiritismo, muchísimo, el control mental, la práctica de falsas religiones, sectas, brujería, incluyendo las producciones de películas que instruyen a la gente para hacer ocultismo y adoración a falsos dioses. En este tiempo, más que nunca, nos hace falta, queridos amigos, queridos oyentes, mantener una constante lucha espiritual. Esto no quiere decir que usted va a vivir en guerra las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 o 31 días del mes. Esto significa que el Espíritu Santo nos capacita con poder para orar, para hacer oraciones bíblicas, para utilizar la autoridad, el poder que nos ha dado el Señor, el poder absoluto que tenemos en Cristo Jesús de derribar muchísimas situaciones difíciles que podemos atravesar nosotros, nuestros hijos y las personas. Porque hoy, indudablemente, que la ciencia médica le ha puesto nombre a un montón de enfermedades, y ellos tienen razón porque hace falta identificarlas, pero detrás, la mayoría de las veces detrás de estas enfermedades hay espíritus inmundos, porque a ellos se les ha asignado una tarea: destruir al hombre, matarlo, hurtar su felicidad
y matarlo. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Entonces la finalidad del demonio es destruir a la gente. Entonces ignorar su acción, ignorar lo que él hace, no entenderlo en las escrituras, que todavía lo sigue haciendo. Muchas personas dicen que esto ya no es para este tiempo, pero los demonios viven más que un hombre. Ellos están trabajando desde la creación del hombre. Todavía se les ha dado autoridad de trabajar, de hacer su obra, pero un día terminará la obra maligna que hacen todos los espíritus inmundos y serán enjuiciados por Dios. Tiene un final, esto tiene un final. Pero Jesús transmitió a su iglesia el poder para derribar estas cosas, para atar, para destruir, para arruinar, dice Jeremías, para romper todas las manifestaciones de maldad y que las personas sean libres. Jesús siempre liberó de tormentos a la gente. Fue parte indispensable de su función. El reino de Dios se manifiesta con señales bíblicas. Jesús mismo en Lucas 11:20 dijo: «Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». De manera que no podemos negar una realidad. Las personas que no practican esto, los grupos que no practican esto, los que enseñan la palabra de Dios y no lo practican, están practicando un evangelio incompleto. Fíjense que en Marcos 16, 15, 18, Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». El anuncio de la palabra del Señor a la gente inconversa. Pero estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree estas señales? Fíjese que en primer lugar, ¿cuál es la primera señal que puso el Señor a todos aquellos que creen a la palabra? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, si en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, y es la primera señal que actúa con la palabra del Señor, con fe, por la fe en la palabra del Señor, entonces es porque los demonios todavía están y atormentan a las personas. Luego dice: hablarán nuevas lenguas. Negar los dones de lengua es antibíblico. Tomarán en las manos serpientes no se refiere a reptiles, se refiere a que en nuestras manos, en nuestros labios, en nuestras órdenes está la autoridad de destruir las fuerzas del mal. Y si beber en cosa mortífera no les hará daño. Y otra de las señales, que seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De manera que fíjense que es todo un conjunto de bendiciones que tenemos. Como dice Isaías 61, como lo dijo el Señor: «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los atormentados del diablo». Séptimo, la obligación de la iglesia. Aquí vamos a entrar en nuestra obligación como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. La iglesia no debe dejar de observar la gran necesidad de instruir a los cristianos y capacitarlos con el poder de la palabra del Señor. En San Mateo, capítulo 28, leemos versículos 19 al 20, leemos: «Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones». Es lo mismo prácticamente que está hablando en Marcos capítulo 16. «Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». De manera que aquí vemos, bíblicamente, vemos cómo Jesús instruyó a su iglesia para que su iglesia actúe. No podemos dejar de actuar, no podemos dejar de romper estas cosas. Recuerden, cuando hablamos en el estudio de cómo liberarse de maldiciones, dijimos que la vida es como un árbol. Tiene una gran raíz, que son las iniquidades. Tiene el tronco y las ramas, que son las consecuencias de las iniquidades, que son las maldiciones, que
reciben las personas por no oír la voz de Dios y por no hacer lo que Él pide. Y luego están las hojas y los frutos, que son los pecados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo derribamos todo? Porque ¿quién es el que hace actuar o pone por obra las maldiciones? No es Dios, es la desobediencia del hombre. Pero así como el hombre pecó en Adán y Eva y llegaron maldiciones a la tierra, así llegan a las personas. Entonces hay que romperlas, hay que quebrarlas. Y la iglesia debe ser instruida y debe ser delegada con poder y autoridad. Cuando nosotros damos esos seminarios profundos de evangelismo, no solo le damos la enseñanza y la capacitación bíblica y los ejemplos prácticos y la profundidad que tiene que tener un predicador del evangelio para ganar pecadores en el mundo, sino que les impartimos lo mismo que impartió el Señor, dándole autoridad a sus apóstoles y a sus discípulos, y como lo vemos en el resto del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, la vida de Pablo y todos los demás, que tuvieron autoridad, una autoridad tremenda para deshacer las fuerzas del mal. De manera que si usted reconoce alguna de las cosas que voy a citar a continuación, luego le voy a invitar a orar y le voy a indicar brevemente el camino, la forma y la manera de liberarse y de expulsar toda fuerza del mal. Hay áreas que necesitan liberación en nuestra vida porque justamente estamos afectados interiormente. Problemas mentales. Cuando usted reconoce que hay problemas mentales en usted, en su familia, cualquier tipo de problema mental, es porque usted necesita una liberación. Romper con pensamientos que llegan a ser fortaleza y que llegan a arraigarse de una forma tan profunda en el alma de las personas que no los dejan libres. Problemas emocionales, la ira, la depresión, el decaimiento constante. Hoy hay muchos problemas emocionales. Problemas en el área sexual. Esto es muy necesario, instruirse, tomar consejo en la iglesia. Problemas de ocultismo. Esto es grave. Cuando la persona ha practicado ocultismo necesita una liberación, porque eso ha habilitado al infierno para actuar. Usted quiere ser libre y no puede. Muchas personas, yo me he encontrado con mucha gente en la calle predicándole a las personas que están pidiendo dinero, los vagabundos, atormentados, tullidos en su mente, otros que andan deambulando, dando vueltas por cualquier lugar, ebrios, constantemente ebrios, y resulta a veces, lastimoso o penoso ver a estas personas en esta situación por los problemas de adicciones. Problemas de enfermedades físicas también son producidas por espíritus inmundos, y una vez que echamos al espíritu inmundo debemos orar para que reciba sanidad la persona afectada en este caso. Problemas de la lengua, gente que utiliza su lengua para maldecir, para criticar, para hablar mal, hablar negativamente. Esto es un problema clásico que hay en muchas personas y no detectan que hay una serie de espíritus detrás de esto trabajando para hacerles la vida imposible y para que no sean aceptados por el resto de la sociedad. Problemas con ciertas formas de control. Esto es muy importante conocer. Hay gente que está expuesta a la manipulación. Están siendo controladas por ciertas cosas, se quieren desligar y no pueden. Y los problemas de rechazo, que son muy frecuentes, que pueden venir desde la infancia o pueden molestar a una persona, atormentar, afligir a una persona que fue afectada, por ejemplo, en su trabajo, que fue muy rechazada, y esto indudablemente que trae muchos otros problemas. Detrás de todo esto hay espíritus inmundos trabajando para que la persona no sea feliz y no viva la vida de Cristo. Cristo quiere una vida libre, no quiere una vida con ataduras. ¿Es posible encontrar en la vida un tiempo de libertad? Sí, no un tiempo, el resto de nuestra vida, pero es muy necesario instruirse, cubrirse con la armadura de Dios y además ser liberados. Bien que pueden orar por usted si no puede liberarse, tiene que buscar ayuda.
Y en todo caso, si usted tiene la autoridad y conoce la vida espiritual, se puede liberar de todas estas cosas. Primer paso, arrepentirse. Es muy necesario arrepentirnos de todos los pecados que hayamos cometido, porque cuando nos arrepentimos cerramos la puerta, cerramos, la entrada a los espíritus inmundos. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón. Cuando somos conscientes de que nos hemos equivocado o hemos descubierto que tenemos una iniquidad arraigada o una mala costumbre arraigada, por ejemplo, utilizar la lengua de forma perversa, utilizar la forma de hablar para maldecir a las personas, esto es perversidad, entonces hay que arrepentirse de esa perversidad. En segundo lugar, debemos renunciar a lo que estamos recibiendo en nuestra vida. Por ejemplo, si usted tiene un problema mental o un problema emocional, debe renunciar a tenerlo. No crea usted que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la libertad absoluta en Cristo Jesús para todos nosotros. Cristo murió en la cruz, derramó sangre para que seamos absolutamente libres de todas estas cosas. Tercero, renovarnos. Eso quiere decir que debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos cambiar nuestra forma de actuar, pedir al Dios del cielo la presencia del Espíritu Santo para que seamos guiados con el poder del Espíritu Santo, para que hagamos lo que Dios dice. Y en cuarto lugar, resistir, como dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Le quiero decir con seguridad de que usted no tiene por qué estar en ese estado. Usted haga estos pasos y verá cómo se libera. Arrepentirse, en primer lugar, limpiarse porque Dios es un Dios perdonador. Segundo, renunciar absolutamente a todos esos deseos malsanos y todas esas cosas que arrastran a la gente al pecado. Recuerde que no entra ninguna maldición en nosotros si oímos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos pide, lo que Él dice, Deuteronomio capítulo 28. Pero en el versículo 15 dice que si no hacemos todo lo que Él dice que tenemos que hacer, entonces las maldiciones llegan y Satanás ejecuta las maldiciones. Y en muchísimos casos también los espíritus inmundos atacan a gente inocente, por ejemplo, niños que no tienen nada que ver con la maldad del resto de las personas. Renovarnos significa que debemos cambiar, debemos estar dispuestos a servir al Señor, a llenarnos con su Espíritu Santo, a adquirir el poder de Dios para poder liberar a otras personas y darle la oportunidad a otras personas que sean libres. Por eso que la iglesia, cuando predica el Evangelio, debe predicar con la seguridad de que tiene que orar para que la gente sea liberada por completo, liberada en su espíritu, en su cuerpo, en su alma. Dios es un Dios de libertad. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a deshacer. De hecho, ya lo hizo. Ahora le toca a la iglesia deshacer toda la acción del infierno. Resistir, el último punto, y continuar la resistencia. Esto quiere decir de que no tenemos que orar una sola vez y se terminó. Todas las veces que sea necesario. Hay que seguir resistiendo y rompiendo las maldiciones y las iniquidades, pero también liberándonos de todas estas potestades que atacan a las familias. Y también debemos establecer una base bíblica de oración y confesión. Allí tenemos Gálatas 3, capítulo 13, 14, Efesios 1, 7, Colosenses 1, 13, 14. Hay muchos pasajes. Confiese su fe en Cristo para declararlo como sumo sacerdote de su vida. Haga esta confesión. Tú eres mi sumo sacerdote, Señor. Un sacerdote es alguien que intercede entre Dios y los hombres. Jesucristo intercede por nosotros y actúa por nosotros. Y haga confesión de sus antepasados y de usted mismo para conocer cualquier pecado generacional y personal. También es muy necesario perdonar a todos cuando estamos orando, renunciar a todo contacto con el ocultismo y objetos de ocultismo. Hay muchos objetos de ocultismo que la gente conserva y eso acarrea indudablemente o abre una ventana para el accionar de las potestades del mal. Recuerde que en la palabra del Señor dice que nosotros podemos atar y desatar. Esta es una bendición grande que tenemos. Podemos atar
y podemos desatar. De manera que desatamos a las personas, ¿sí? Pero atamos el accionar de Satanás. O sea, los espíritus obedecen cuando se les ordena en el nombre de Jesús irse. No pueden quedarse. Y si se resisten porque son mentirosos de por sí, entonces continuamos ejerciendo la autoridad que nos dejó el Señor y finalmente los espíritus tienen que quebrarse, tienen que irse. Por eso, amigos, cuán necesario es que en las iglesias haya oración de intercesión. No se puede estar sirviendo a Dios sin intercesión. No es solo una oración, no es solo una petición, no es un clamor, no es una plegaria. Es una intercesión, es una oración en la cual las fuerzas del mal se rompen. Recuerden, Daniel estuvo ayunando 21 días y orando porque habían fuertes oposiciones a nivel nacional, habían muchas cosas en juego a nivel nación y finalmente vino a ser socorrido por Miguel, el arcángel Miguel. Entonces, había una lucha muy fuerte contra principados y gobernadores a nivel nacional y finalmente Dios dio la victoria por la oración y la intercesión de un hombre de Dios, un profeta. Entonces, recuerde estas palabras. Encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 16, a ti se lo dijo a uno de los apóstoles, pero hoy nos dice a nosotros: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De manera que usted puede liberarse de todos esos tormentos y no pelee solo, busque ayuda. Es imposible estar solo, siempre lo digo. Usted tiene que buscar ayuda, buscar la confraternidad, la unidad, el acercamiento a los hijos de Dios para ser socorrido y ser liberado. No intente esconder una falta en su corazón, un pecado en su corazón, y no crea que porque nadie lo vio, Dios no lo ha visto y Satanás tampoco. Satanás lo ve, porque Satanás trabaja en el mundo espiritual. Entonces, si abrimos la puerta, entra. Si no abrimos, dije al principio del programa, si mantenemos nuestra vida llena de Dios y bloqueamos nuestra mente al pecado y la desobediencia, no va a entrar, no puede entrar. Nos hará la guerra exteriormente, pero no podrá entrar en la vida de alguien que tiene su interior, su casa, ocupada con Dios, ocupada con las cosas espirituales, y además le obstruimos el accionar o sus obras a Satanás en favor de otras personas, liberando y ayudando a otras personas. Esto es parte del amor de Dios. No podemos quedarnos quietos, ni podemos estar con esa teoría de que solo era para el tiempo de los apóstoles, cuando vemos tantos problemas en la gente y cuando anunciamos la palabra del Señor entre las familias y resulta que encontramos tremendos problemas que están viviendo. Debemos ser sabios, entendidos y llenarnos del amor y la compasión del Señor para ayudar a otras personas. En el libro de Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, de manera que el que lo practica una y otra vez no es de Dios. Entonces usted no puede pretender bendición si no está cumpliendo con los mandamientos del Señor. Una vez que usted se arrepiente y renuncia y quiere dejar esa vida, entonces sí comienza la libertad absoluta, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Pero Jesucristo no está con nosotros en persona. Jesucristo, el Señor, está a la diestra de nuestro Padre Celestial y Él envió su Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios el que nos guía, el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos da la salida
absoluta a todos los problemas que podamos enfrentar y las situaciones que puedan enfrentar otras personas. Yo le invito a que usted practique lo que dice la Biblia. Cuando Jesús mandó a predicar a sus apóstoles y a sus discípulos, los capacitó con la unción de Dios para que el mensaje llegue al corazón de las personas, pero también les ordenó orar para que sean sanadas las personas y liberadas de los tormentos del diablo. Si no, no tendría sentido el Evangelio. Sería una doctrina de moralidad como hay tantas en el mundo. Pero el Evangelio, la palabra del Señor, es vida, es autoridad, es libertad absoluta. Me gustan esas madres que viven orando por sus hijos para que dejen las concupiscencias, para que dejen el amor, el deseo del mundo, la vanagloria de la vida y se vuelquen al Señor. Y hemos visto esto alrededor del mundo incontables veces, madres que reciben a sus hijos convertidos gracias a la oración, gracias a la intercesión hecha en el nombre de Jesús. Recuerde que usted tiene poder, tiene autoridad de deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras? Todo lo que perjudica la vida, la integridad de la persona y todo lo que le impide llegar a cualquier persona, sea joven o sea mayor, llegar a Jesucristo, entender el Evangelio y servir en el camino de la libertad absoluta. La Biblia expresa determinantemente: si el Hijo, o sea Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. No tendremos por qué seguir expulsando cosas, sí mantener nuestra vida en comunión, en contacto con el Señor. Y todo es posible si usted cree. Porque si usted cree, estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera esas maldades, esos espíritus del mal. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De manera que usted expulsa un espíritu de maldad y seguramente el Espíritu Santo va a producir un milagro curativo, un milagro de sanidad en esa vida. Yo le quiero invitar ahora a hacer una sencilla oración. Recuerde que usted luego podrá escuchar estos mensajes en nuestra página web www.abelcamposministry.org. Así que vamos a orar. Usted y yo vamos a hacer una oración para renunciar y aceptar la libertad de Dios. Quisiera que repita conmigo: Señor Jesús, yo entendí tu palabra y deseo pedirte hoy el perdón de mis pecados, la limpieza de mi alma. Quiero renunciar de una vez por todas a este tormento. No voy a aceptar más este tormento que tengo en mi vida. Y yo utilizo la palabra de Dios, el poder de Dios, para liberarme en Cristo Jesús. Pido el perdón de mis pecados y la libertad de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo. Sáname, libérame y hazme apto para participar de la herencia de los hijos de Dios. Amén. Yo deseo que Dios le bendiga ricamente y continúe con nosotros cada sábado a través de esta emisora. Cada sábado a partir de las 16 hora argentina. Les mandamos un saludo fraternal y que Dios los bendiga. Estuvo con ustedes Abel Campos presentando el programa Horizonte. Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.